Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Formando a Distancia, el podcast donde hablamos sobre los temas más relevantes e innovación en las ciencias de información geoespacial. Mi nombre es Edalí Murillo y a nombre del área de formación a distancia les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio en una emisión especial, donde abordaremos un tema muy relevante, el fenómeno de isla de calor urbana, sus efectos en la salud y cómo mitigarla. Para ello tendremos una charla experto-experto con dos destacados investigadores de Centro Geo. Ellos son la doctora Mónica Ballinas Oseguera y el doctor Pablo López Ramírez. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. No, muchas gracias por invitarnos. Sí, gracias. La doctora Mónica Ballinas Oseguera es licenciada en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana y doctora en Ciencias de la Tierra por la UNAM. Sus principales líneas de investigación están enfocadas en el bioclima humano, aspectos micrometeorológicos en el ámbito del cambio climático, interacción geometría urbana-atmósfera a partir de propiedades térmicas y efectos atmosféricos e interacción planta-atmósfera a partir de la ecofisiología vegetal. Actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en Centro Geo, con el proyecto Estrategias de mitigación de la isla de calor urbana y la contaminación atmosférica para mejorar la salud y la calidad de vida de las y los habitantes de las ciudades mexicanas. Es responsable del curso de Meteorología y Climatología. Su investigación se centra en construir estrategias para mejorar la calidad de vida de los urbanitas y transitar hacia ciudades más sostenibles. El doctor Pablo López Ramírez es licenciado en Física por la UNAM y doctor en Ciencias de Información Geoespacial por el Centro Geo. Sus principales temas de investigación han sido la construcción de bases de información geoespacial, modelos de agregación para la generación de inventarios de emisiones de contaminantes, el modelado espacio-temporal de información y vinculación de las perspectivas de geografía cuantitativa y ciencia de datos. Además de su labor como docente e investigador, ha formado parte de diversos equipos interdisciplinarios de desarrollo, trabajando en el diseño y elaboración de prototipos tecnológicos para diferentes proyectos de investigación y vinculación. Actualmente funge como director general del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo. Espero que disfruten esta plática, es un tema interesante y es un tema importante. Hola, Mónica. Hola, Pablo. Hay que aclarar que aquí la experta es Mónica, yo ayudo en algunas cosas cuando puedo. Mucho. Podemos empezar así, platicando amablemente, Mónica, así que nos cuentes rápido en qué consiste el fenómeno de la isla de calor urbana. Pues consiste en el comportamiento de la temperatura del aire entre la diferencia de una zona urbana con una zona rural, en donde casi siempre, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, la zona urbana es más caliente que la zona rural por el tipo de suelo que maneja. ¿Por qué? Porque es más, refleja de manera distinta la energía. Por lo mismo de que tienen diferente tipo de suelo, por ejemplo en la zona urbana, tenemos concentraciones de edificios altos, otro tipo de paisaje en cuanto a la zona rural que todavía en algunos casos el uso de suelo es agrícola, cuenta con vegetación, entonces eso hace que haya una diferencia muy marcada entre esas dos, de hasta de 10 grados centígrados. Es un montón de temperatura, Sí. ¿no? Sí, y creo que todos lo experimentamos más o menos todo el tiempo, ¿no? Sí. Y sí, creo que es, en buena medida es por el cambio de uso de suelo, por las diferencias entre, digamos, de capacidad calorífica del asfalto, el cemento, por los cañones urbanos que se hacen con los edificios y todo ese tipo de cosas. O sea, en realidad, si vamos a hablar de las principales causas del fenómeno de la isla de calor, pues es la urbanización, Sí. ¿no? La falta de áreas verdes, etcétera, ¿no? ¿Cómo impacta en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo? ¿Cuáles serían las zonas donde ese fenómeno es más intenso? Bueno, en la Ciudad de México, por ejemplo, en el área del centro de la Merced, por ejemplo, se han encontrado temperatura del aire de hasta de 30 grados, conforme a la zona rural, que por ejemplo tienes 20. La isla de calor, por ejemplo, fue descubierta como un fenómeno nocturno. Y entonces ahí estaba más
como que se lograba ver visualmente en los mapas cómo la Merced era muchísimo más alto. De hecho, no ha cambiado mucho porque en las primeras investigaciones, por ejemplo, se encontraba que esta diferencia era de 10 grados centígrados. Y entonces, conforme pasó el tiempo, en el año 2000, igual, o sea, sigue marcado esos 10 grados de diferencia, pero ya no es solo un fenómeno nocturno, o sea, ya no lo puedes ver nada más en el amanecer, sino que también ya está establecido durante todo el día y las personas en la Ciudad de México lo experimentan, pero ya no nada más en la zona de la Merced, sino, por ejemplo, está ubicada en la parte oeste, donde se encuentra Nesa, y se va desplazando y tiene un comportamiento hacia el oeste. Entonces, en sí, toda la ciudad está experimentando el fenómeno de la isla de calor, pero es más marcado en unos sitios que en otros. Fíjate que ahora que hablamos de la historia de cómo fuimos llegando a eso, una de las razones principales por las que acabé en Centro Geo y haciendo cuestiones de geografía y sistemas de información geográfica yo estudié física en la licenciatura y cuando estaba buscando temas de tesis me acerqué al Centro de Ciencias de la Atmósfera. La primera persona con la que platiqué ahí fue el doctor Ernesto Jáuregui, que en paz descanse. Él, digamos, es el primer estudioso de la isla de calor urbano. Él era climatólogo urbano. Y él fue, digamos, el primer estudioso en México de la isla de calor. Y ahí llegaba y yo veía los mapitas que hacía y eso fue lo que me encantó y por eso ya me decidí dedicar a los mapas de ahí en adelante. No tanto a la isla de calor, que es algo que realmente he estudiado más o menos poco, pero sí a la cuestión geográfica. Y de eso me acuerdo muy bien, por ejemplo, que en efecto, ellos lo estudiaban utilizando temperatura nocturna, porque entre otras cosas, ya en la noche no estás influenciado por la radiación solar. O sea, puedes medir con mucha más precisión en la noche. Y también es mucho más notorio que fluye el fenómeno en la noche. Y eso es por la diferente, tal cual, capacidad calorífica del cemento con respecto a la tierra o las plantas. Yo recuerdo, pero eso puede fallarme en la memoria, que la intensidad máxima de la isla de calor se daba en la sección cerca del bosque de Aragón, que es raro porque el bosque es grande, o sea, Aragón es grande. Pero eso puedo equivocarme. De cualquier modo, yo creo, o sea, claro, con el paso del tiempo hemos tenido, o tenemos ahora, nuevas maneras de medir el fenómeno, de observar el fenómeno de isla de calor. En aquella época, pues era básica, estamos hablando de 98, 99, era básicamente mediciones con termómetros, pues. Y ahora normalmente se hace con información de satélite, ¿no? Pero ahí lo que puedes medir es cosas diferentes. Por ejemplo, temperatura de la superficie. De hecho, tú haces buena parte de tus estudios utilizando temperatura de superficie o mediciones de termómetros. Mediciones de termómetros que cuenta la red meteorológica del Sistema de Monitoreo Ambiental de la Ciudad de México. Porque aquí también en Centro Geo me recuerdo que hay quien hace eso con información satelital, pero es bien distinto porque un termómetro mide temperatura ambiente. Sí. Y un satélite mide temperatura superficial. Y esas son dos cosas bien diferentes, ¿no? ¿Cómo se correlacionan esas dos? La temperatura del aire está influenciada en la temperatura superficial, ¿no? Con la dinámica de la atmósfera en algún momento, la temperatura superficial contribuye a la temperatura del aire. Entonces, sí están relacionadas. Pero no son igualitas. No son iguales porque porque encontramos temperaturas superficiales hasta de 60 grados, mientras la temperatura del aire apenas 32. Sí. ¿No? Y además la relación no es uniforme sobre todo el espacio, ¿no? Depende de convección, humedad, un montón de cosas, ¿no? Sí, es una de las cosas que tiene la atmósfera es que pues obviamente es la dinámica, ¿no? Y hay un comportamiento, podemos tener un comportamiento pues constante, pero sí, todos los fenómenos meteorológicos, lo que dices de la convección y todo, o sea, todo puede disparar a que haya un gran cambio en la temperatura del aire. Entre la temperatura de superficie y la temperatura del aire.
Ahora, mudándonos más, digamos, a lo que en realidad importa, porque pues si hay más 10 grados más en un lugar que en otro, pues en principio nos parecería importante, salvo porque eso puede tener un efecto sobre la salud de las personas. ¿Cómo afecta la isla de calor a la salud de los habitantes de una ciudad? Bueno, primeramente, y yo creo que eso lo hemos experimentado todos, es el agotamiento. Sí. Nadie quiere salir de su casa porque ya sabe que va a sufrir de calor. Entonces, y eso repercute en la productividad humana, ¿no? A veces nos agotamos tanto que ya luego no queremos trabajar, ¿no? Pero eso es como una de como de lo poco, porque ya luego vienen las enfermedades, ¿no? O sea, viene que te puedes desmayar, que te puede afectar a tus órganos, y luego hay, por ejemplo, cuando ya te impacta los órganos, ya no hay marcha atrás en algunas ocasiones. De hecho, sí, o sea, como parte de este estudio que estamos haciendo, que estamos, vamos a decir, empezando, porque todavía no hemos avanzado tanto. Cuando fuimos a tratar de obtener datos de salud, fuimos al Instituto de Enfermedades Respiratorias, porque hay una relación entre enfermedades respiratorias e isla de calor. No solo frío, sino en este caso calor, ¿no? Y ahí va a ser metodológicamente bien difícil empezar a relacionar exposición a isla de calor con desenlaces en salud, ¿no? Porque, claro, digamos, en el relato o cualitativamente, pues es muy fácil decir eso, que no. Entonces, no te sientes más cansado, estás de malas, etcétera. Y eso debe de tener un impacto, pues sí, sobre tu productividad, desde luego, y en diferentes desenlaces en salud, o sea, enfermedades e incluso exceso de mortalidad, pues. Ahora, ya científicamente está bien difícil establecer esas relaciones, ¿no? O sea, porque tú lo que tienes es, pues, qué enfermedades les dieron a los pacientes, y no tienes todas las exposiciones ambientales que tuvieron, ¿no? Sí. Entonces va a ser bien difícil ese trabajo, pero va a ser divertido. Esperemos, ¿no? Pero les pareció interesante a la gente del Instituto de Enfermedades Respiratorias, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas cómo recibieron las propuestas? Sí, muy bien. Con muchas ganas de trabajar con ¿verdad? Nosotros, sí. Sí, porque eso se ha estudiado muy poco, ¿no? Sí, en México sí. Desafortunadamente sí. No sabría la razón por la cual es así, pero sí vamos un poco atrasados en ese tema. Como que tenemos, bueno, yo pienso, no sé, tú cómo lo ves, que como tenemos más relación entre cómo nos impacta en la temperatura baja que la alta, como que sentimos que estamos más acoplados al calor, ¿no? Porque nos sentimos tropicales. Sí. Pero, a ver, así, ¿te acuerdas? Porque tú lo has estudiado bastante. ¿Qué tipo de enfermedades están asociadas con la exposición a altas temperaturas? Que son como exposiciones crónicas, ¿no? Muy a lo largo de mucho tiempo. Sí, cardiovasculares, y respiratorias, en el sentido de que, por ejemplo, el calor lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos. Y tengo entendido, como no soy médico, pero lo poco que he estudiado es que te puede dar una embolia, por ejemplo, ¿no? Y eso como que todavía no lo tenemos como muy enfocado nosotros las personas, ¿qué tanto nos puede impactar la temperatura, ¿no? Alta. Pero yo creo que ya está bien en la agenda pública, bien establecido. O sea, tiene ya bastantes años, por ejemplo, estos fenómenos de las ondas de calor en Europa y la gran cantidad de exceso de mortalidad que hay durante esos fenómenos, ¿no? Principalmente entre población de edad avanzada, y en México también ya se ha empezado a estudiar y ya se ha empezado a reportar incluso el número de excesos de muertes en ondas de calor. Y este es un año importante para eso, porque este es, según yo, el año más caliente en la historia, por lo menos de la Ciudad de México, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, pues sí podremos empezar a ver ya, digamos, un historial de exceso de mortalidad asociada a exposición a altas temperaturas. Y si estamos hablando de que la isla de calor
puede generarte, digamos, un exceso de temperatura de hasta 10 grados con respecto, tú dices al área rural de Junto, pero digamos con respecto a lo que esperarías, porque lo que estás diciendo ahí, con respecto a lo que esperarías si no hubiera ciudad, ¿no? O sea, si estamos experimentando una ola de calor y en el futuro vendrán más, porque pues así, o sea, es lo que estamos esperando en términos de cambio climático y eso. O sea, si estamos esperando olas de calor en donde las temperaturas máximas sean cada vez las más grandes de la historia, y estamos diciendo que además a eso le estamos subiendo pues entre 5 grados de día y 10 grados de noche, pues, o sea, sí estamos, digamos, empujando la exposición a temperaturas un montón, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a solucionar este problema? No desde el punto de vista del cambio climático, que eso quizá escapa un poco a la escala urbana, ¿no? Pero sí, ¿qué tipo de soluciones se podrían empezar a implementar, digamos, desde los gobiernos locales? ¿Qué tipo de estrategias se pueden hacer para mitigar la isla de calor urbana? Pues para empezar, pues aplicando toda la investigación que hemos realizado, ¿no? Porque sí, efectivamente, muchas de las investigaciones que se han hecho, obviamente, es en la época de las olas de calor, pero hay mucha literatura toda en Europa. Y aquí en México, pues, está empezando, como que ya le están poniendo más atención, pero no sabemos qué tanta atención como para poder tener una buena base de datos, ¿no? Y como dices tú, las relaciones, o sea, no son bien complejas. Entonces, ahorita sí sería cuestión de que realmente ya se empezaran a aplicar todas las investigaciones que se han hecho con respecto, por ejemplo, nosotros que siempre hemos propuesto la vegetación y que lo ven como un tema, muy, como que muy difícil de aterrizar, pero hay muchas áreas, hay terrenos baldíos, hay camellones, y hay camellones sin tener un árbol, ¿no? O construcciones donde solo ves un árbol en las afueras y mientras tiraron 100, ¿no? Que de verdad se aplique todo lo que se ha propuesto y que no nada más sea para un papel, ¿no? O sea, también se ha hecho arquitectura del paisaje, donde se propone nuevas estructuras de la configuración de los edificios para aumentar la ventilación y todo eso y enfriar el aire y que haya transporte de calor también. Pero no sé si es mi percepción, pero siento que como que todavía no han pasado del papel a ya hacerlo práctico. Sí, es raro, ¿no? Porque, bueno, la primera y como que casi más obvia sería arbolado urbano, ¿no? O sea, tienes que aumentar la cantidad de áreas verdes y de sombra, ¿no? Para disminuir, digamos, la radiación que incide sobre las superficies que tienen alta capacidad calorífica, como el asfalto, ¿no? Tal cual. Pero siempre le estamos buscando algunas vueltas, ¿no? Regresando a esto de mi historia personal, después de ir al Centro de Ciencias de la Atmósfera y ya haber hecho mi tesis ahí en otras cuestiones que no tenían nada que ver con la isla de calor, sino con contaminación, me fui a trabajar al Instituto Mexicano del Petróleo, al área de impacto ambiental, algo así se llamaba, donde estaban haciendo un estudio sobre isla de calor urbana, sobre estrategias de mitigación de isla de calor urbana. En esa época estaba muy de moda el tema de las azoteas verdes, que la idea era sembrar plantas pequeñas en las azoteas y así, digamos, disminuir la capacidad calorífica y además cambiar el albedo, producir que se reflejara mayor cantidad, que se reflejara menos cantidad de radiación de onda larga para que se generara menor temperatura ambiental. Entonces se descubrió más o menos rápido que las azoteas de la Ciudad de México no son buenas para sembrar plantas. O sea, por cosas dependientes, nuestras casas son planas por arriba, en lugar de ser así, y entonces si son planas y les pones árboles, bueno, no árboles, o sea, pasto, se filtra el agua y todos tenemos goteras y eso pues nadie quiere.
Entonces, a la directora de esa área se le ocurrió que buena parte de los beneficios podían suceder si en lugar de poner plantas las pintabas de verde. Porque cambiabas el albedo. Sí. O sea, el albedo es la relación entre lo que llega de radiación y lo que se refleja, ¿no? Sobre todo el espectro electromagnético. Pues bueno, eso es un ejemplo de darle la vuelta a un piso que estaba bien parejo desde el principio. No había que sembrar plantas en las azoteas, había que poner árboles, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, como que parecemos querer hacer cosas y no hacerlas, ¿no? Sí, lo que pasa es que también las propuestas son buenas, pero no sé, por ejemplo, está lo de pintar las azoteas de blanco también, ¿no? Luego, de moda. Sí. Pero reflejas radiación o sea, repercutes en la temperatura del aire de todos modos, ¿no? Sí, ya hace poco vi en algún lugar no sé si Arabia Saudita o alguno de esos países, que ya que las calles en lugar de ser negras son azules. Pues sí, pero no sé si eso es. No, pues estamos experimentando en qué colores, ¿no? Luego somos bien enemigos por alguna razón como sociedad del arbolado urbano, en México en particular, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado en cuestiones en Argentina de registro de cuestiones geográficas catastrales, de muy diversa índole, y haber descubierto que en la ciudad de Buenos Aires tienen un registro individualizado de los árboles. O sea, así como hay un catastro en México que es un registro individualizado de los predios, allá tienen un registro individualizado de los árboles. Y te pueden decir qué día recibió mantenimiento cada árbol, porque los árboles en las ciudades se tienen que mantener, porque si no, además levantan las banquetas, sí. Y si tú lo podas y eso, no levantan las banquetas, hay todo, ¿no? Y me pareció súper padre, porque además, pues Argentina no es que digas un país desarrolladísimo comparado con nosotros. Pues no, ahí la llevamos nosotros, sí, ¿no? Ahí vamos a la y nosotros somos como enemigos de los árboles. No sé si en la Ciudad de México, pero en Veracruz, donde tengo parte de mi vida. O sea, los árboles se ven como enemigos. O sea, son como... hace un calor horrible. Pero los árboles son el enemigo. O sea, yo quiero mandar cortar ese árbol, ¿por qué? Porque me ensucia mi coche. Pues me parece un razonamiento rarísimo. Y lo permiten, ¿no? A veces más, a veces menos, ¿no? ¿Y tú consideras, bueno, no sé, yo me he dado cuenta que a lo mejor lo ven como una prioridad en México porque no hay un egreso monetario que nos pueda dar? Puede ser, ¿no? O sea, puede ser. No, la verdad no lo sé. O sea, pero en realidad si tienes ya, si pudieras ligar directamente, porque eso se hizo con contaminación. Si puedes ligar exposición a isla de carbón con productividad de los trabajadores, con efectos en salud, lo puedes traducir en un efecto monetario. Eso se ha hecho, eso lleva años haciéndose en términos de contaminación atmosférica, donde tú tienes no solo el impacto en exceso de mortalidad por contaminación atmosférica, que por otro lado en el mundo es por ahí de 4 millones de personas al año, sino en horas laborales perdidas, en un montón de cosas, y eso lo traduces en pesos y centavos y es con lo que llegas con los tomadores de decisiones. Tampoco ha sido del todo exitoso, ¿no? Sí. Pero en Isla de Color podrías hacer lo mismo. Ya que entramos en temas más sociales, por ejemplo, ¿todos los ciudadanos estamos expuestos de igual manera al fenómeno de Isla de Calor? No, desafortunadamente no. Hay en nuestra distribución espacial que hemos realizado en estas investigaciones, se ha descubierto de que no, que los estratos sociales bajos también no solo son vulnerables económicamente, sino que también son vulnerables a las temperaturas altas y a la contaminación, o sea. Pero sí, son como dos cosas. Una es vulnerable, es como que tus condiciones personales o como grupo hagan que sufras peores consecuencias, pero otro es que están más expuestos, sí. ¿No? O sea, sí. ¿No? Eso pasa también con la contaminación. El año pasado se graduó un tesista que tuvimos aquí que estudiaba justo eso, o sea, la exposición diferenciada de grupos socioeconómicos a partículas suspendidas en ese caso.
Y descubrimos que, pues en efecto, o sea, los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, además, tienen mayor exposición a contaminantes. Pero además son más vulnerables en el sentido de que si son atacados por una consecuencia de esa exposición, es más difícil que se recuperen. Tienen menos acceso a servicios de salud, todo ese conjunto de cosas, ¿no? Y lo mismo pasa con Isla de Calor, Sí, ¿no? exactamente lo mismo. Eso es un poco lo que estamos queriendo ver ahorita. Lo cual es bien feo, porque en términos de equidad o de justicia ambiental, lo que estamos viendo en Ciudad de México es que las condiciones, las exposiciones tanto a contaminación como a Isla de Calor son diferenciadas a lo largo de grupos socioeconómicos, en donde los más desfavorecidos además están más expuestos. Sí, y aparte también está lo de que grupos con un nivel socioeconómico medio alto también tienen el acceso a parques, a la vegetación, ¿no? Y desafortunadamente, obviamente, por querer tener un hogar, se ha perdido un poco en esas áreas, ¿no? En la estructura. Yo creo que también está bien ligado a la forma en la que crecen las ciudades en México, ¿no? Porque aquí, pues no solo bien desproporcionar, sino sin planificación, ¿no? O sea, el cuerpo central de la Ciudad de México creció con algún tipo de planificación, ¿no? Todo, digamos, del Zócalo, los primeros anillos radiales, digamos, San Cosme, ¿cómo se llama? Bueno, desde luego la colonia Roma Condesa, pues ya fueron un poco después. Antes San Rafael, Santa María, y quizás hasta la del Valle, y ya de ahí para afuera fue un poco como se fue pudiendo. Y hay un fenómeno de que va creciendo la ciudad aquí mismo en el Ajusco, con ocupaciones ilegales que luego se va formalizando. Y eso implica nula planeación, implica por lo mismo nulos parques. Y se nota, ¿no? En los mapas satelitales cómo hay esa diferencia de áreas verdes con respecto a esas áreas que tú mencionaste donde se ve todo gris, gris, gris. A mí me gusta mucho, o sea, me parece más que gustarme, me parece fascinante como algo tan físico, ¿no? Como la Isla de Calor, ¿no? En el fondo está determinado por algo tan humano como es nuestro mecanismo muy particular de ocupación del suelo en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. Digamos, ciclo ocupación ilegal, que se va formalizando hasta ser colonias verdaderas y tener agua potable, y etcétera. Como una cuestión que es humana y hasta política a veces, en realidad acaba en una cosa que puedes medir con un termómetro, ¿no? Sí. A mí eso me parece fascinante. No sé, o sea, por ejemplo, hablamos de planificación. Eso me gustó, esos nuevos diseños, ¿no? Nuevos diseños arquitectónicos. Sí, no nada más es en la configuración de las nuevas construcciones, ¿no? Una nueva planeación en un módulo que podría ser una manzana, sino que también, por ejemplo, los parques, también que lleven un diseño en el que, por ejemplo, ciertos tipos de árboles transpiran más que otros, o sea, enfrían más el aire de su alrededor que otros. Y se pueden hacer diseños conforme qué tanta temperatura quieres bajar, qué tan grande lo puedes hacer el parque o hacer parquecitos chiquitos, ¿no? O sea, todo eso se ha propuesto y pues nada más es cuestión de que realmente se lleve a cabo, ¿no? O sea, de ese tipo de configuraciones se habla que sí se pueden hacer, ¿no? Porque como te comentaba, o sea, hay terrenos baldíos. Hay terrenos baldíos, sí, hay camellones, hay un montón de oportunidades, ¿no? Sí. Y también, porque todo esto, digamos, tiene también impactos en gasto de energía, porque conforme aumenta la temperatura, y muy especialmente en la noche, porque es incomodísimo dormir con calor, va aumentando la necesidad de aire acondicionado donde antes no se necesitaba, y eso tiene un impacto gigantesco en energía. Y eso también se puede reducir
Bueno, desde luego con las medidas de arbolado urbano y eso, pero también con materiales arquitectónicos, con nuevos diseños, ¿no? Nosotros ya diseñamos nuestra ciudad. Esta ciudad está diseñada para no usar aire acondicionado. Otras ciudades están diseñadas, como Veracruz, por ejemplo, para usar aire acondicionado. O sea, todas las construcciones nuevas están pensadas para que tú vas a usar aire acondicionado. Cuando en realidad podrías regresar a construcciones, mecanismos de construcción anteriores que te favorecen la frescura, digamos, ¿no? Y aquí eso no se hace, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. Sí, es que también es cuestión de informar a la gente, ¿no? De que, por ejemplo, el uso de los aires acondicionados repercute en el consumo de energía y que todo eso conlleva también a que se incremente la temperatura del aire, ¿no? O sea, estás poniendo calor de un lugar a otro. Pues nomás estás sacando calor de un lado al otro. Pero a la gente la tienes que convencer de eso porque pues lo paga cada 2 meses en su recibo de teléfono. Digo, de teléfono de luz. Ah, pero les puede mejorar sus recibos. En vez de pagar Sí, 1,000, van a pagar 500. Es un tema interesante porque pues, siempre se mezclan un montón de aristas, ¿no? Desde diseño arquitectónico, política pública, no sé, aspectos más políticos y urbanos, ¿no? En la conformación de un fenómeno que, como estamos viendo, cada vez afecta más, ¿no? Y esperemos en unos meses tener unos resultados padres que nos digan más o menos qué tanto afecta en salud, ¿no? Y qué tanto afecta en salud de manera diferenciada, ¿no? A través de grupos sociales. Pues no sé si quieras agregar alguna otra cosa así a manera de conclusión. No, bueno, pues nada más que no descartemos, pues seguir primero colaborando, luego estudiando. Exacto. Sí, el impacto que puede tener las temperaturas altas, ¿no? Y que pues es una formación de todos, el conjunto de que podemos contribuir a que no se acelere el incremento de la temperatura. Pues son cosas como que, aunque no pareciera, son básicas, ¿no? Porque pues es configuración de la arquitectura, como que planear mal las cosas, pero exigir sobre todo a los tomadores de decisiones, que son las personas que realmente son, por ejemplo, son las que dan los permisos para las construcciones, ¿no? Y que se solicite otro tipo de configuración de todo de la arquitectura en las construcciones para poder, pues, repercutir, ¿no? No nada más a nosotros, porque no es nada más a nosotros, sino contribuyes también en toda la sociedad, ¿no? Todos los demás a tu alrededor y en un futuro puede ser beneficioso también. Y también respetar nuestro arbolado urbano, ¿no? Tratarlo de mejor manera. Nosotros hicimos un proyecto bien bonito en Aguascalientes hace algunos años que se llamaba Cuenta Árboles, en donde la gente iba registrando los árboles y los tipos y un conjunto de cosas. Hacer algo así en la ciudad y poderlo volver oficial, digamos, estaría increíble. O sea, en el fondo, pues, lo que se conoce se tiende a respetar un poco más y tenemos poco conocimiento de eso, ¿no? Pues gracias, ¿no? Una plática divertida y ya seguramente nos volverán a invitar cuando tengamos más resultados. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales del área de formación a distancia para estar enterados de nuestra oferta académica, eventos, promociones y nuevos lanzamientos. Los esperamos en el próximo episodio.